Los movimientos de fuerzas que se registran al interior del Senado y la Cámara de Representantes arrojan varias percepciones. Será un congreso de intensos debates, de mayor polarización y en muchos casos escenario de debut para muchos de los elegidos. ¿Quiénes serán los más propositivos? Y en medio de ellos, ¿quiénes podrían tener el voto decisivo? Analizamos junto a Alejandro Chala y Mateo García el panorama de la próxima legislatura. Hoy es martes 10 de marzo. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Lo hemos visto muchísimo durante este gobierno, lo hemos visto durante los gobiernos anteriores, lo que significa cada voto, la importancia de cada voto en la balanza de cada votación, de cada proyecto, de cada decisión que se toma desde el Congreso de la República. Y en ese sentido habrá votos en medio de la gran polarización que habrá en el próximo Congreso que decidan el futuro de muchos de esos proyectos. ¿En manos de quién estarán esas decisiones? ¿Y cómo entendemos este nuevo Congreso? Estamos con dos invitados. Mateo García, su editor de Política del Tiempo, y Alejandro Chala, analista político de la Fundación Paz y Reconciliación. Les pregunto, empecemos por Mateo, al ver el panorama de elegidos, ¿estamos ante un Congreso con una capacidad de llegar a acuerdos o vienen 4 años de debates intensos? Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de Hoy. Carlos, le cuento que en la redacción política hicimos el ejercicio de cómo será esa división y lo que viene en el Senado para estos próximos 4 años. Realmente va a ser un Senado muy dividido, dependerá en buena parte de quién gana la presidencia, eso sí habrá que mirarlo, pero nosotros proyectamos un poco entre los congresistas que han sido cercanos al gobierno, congresistas de los partidos tradicionales que sin duda van a inclinar la balanza. Recuerde que el pacto histórico se queda con unas 25 curules, el Centro Democrático 17, no hay una mayoría absoluta para ningún lado y los tradicionales van a inclinar la balanza, pero en estos tradicionales hay gente que ha acompañado al gobierno, hay liberales que se han declarado más progresistas, hay unos conservadores como Guaidó Mansur que siempre han acompañado al petrismo, entonces hay expectativa por lo que pueda pasar con ellos, pero así a ojo vemos un Congreso muy dividido, un Senado muy dividido en el cual va a haber una diferencia por así, o va a haber unos 10 votos que van a inclinar la balanza siempre. ¿Cómo lo ve Alejandro Chala? Hola Carlos, pues bueno, frente a esta primera pregunta, yo creo que estamos en un escenario de alta fragilidad y fragmentación política. Estas elecciones del pasado domingo lo demuestran. Creo que de alguna otra forma es muy complicado llegar a acuerdos porque los costos de transacción política han sido bastante altos. Y eso implica que tanto para Abelardo de la Espriella como para Iván Cepeda, negociar con partidos independientes, con congresistas, por ejemplo, el Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de la U, que perdieron presencia en el Congreso, pero cuyas estructuras políticas siguen muy firmes, pues va a ser alto. ¿Y qué significa que va a ser alto? Pues que claramente van a exigir en los criterios de negociación cosas complicadas, como mayor presencia de burocracia, mayor asignación presupuestal para sus regiones, pero también el tema de los cupos indicativos que ya pues obviamente han generado pues situaciones densas de corrupción como pasó con la ONG de Yelin Díaz. Todo esto implica de alguna otra manera que esos costos de transacción política van a hacer que de alguna otra forma esos apoyos sean otra vez negociados de manera individual y no a través de los bloques de partidos. Yo no creo que si Cepeda gana va a ser, pues obviamente los partidos políticos le van a poner unos límites muy altos, excesivamente altos de negociación para poder brindarle su apoyo. Entre ellos, para mí se me ocurren 2 fundamentales. El primero, que se bajen de la constituyente, el segundo, que vuelva a reinstaurar la regla fiscal, y el tercero es que se agote la paz total como proceso. Entonces, eso va a pasar y frente a Abelardo va a ser unas garantías, pues también frente al tema de mantenerse dentro de ciertos límites en el marco de la democracia, no asumir la política revanchista frente a la izquierda y seguramente no acabar con el bloque de derechos que hay en la Constitución. Entonces,
va a haber unos procesos de negociación muy complicados entre estos partidos y estas dos grandes candidaturas que están encabezando las encuestas. Hay una posibilidad con Paloma Valencia de que sí haya un proceso de negociación más abierto con los partidos y una opción institucional, pero lo mismo, puede haber el riesgo de que, igual que el gobierno, que el cierre del gobierno de Duque, que también terminó sin gobernabilidad en el Congreso, en este caso sucede algo similar, más y precisamente la polarización y la radicalización política que hay ahorita en Colombia, pues llevan a un escenario en el que pues Paloma tenga que enfrentar, por ejemplo, otro nuevo estallido social. Entonces creo que es un escenario complicado, es un escenario fragmentado en el que los costos de transacción política están mucho más altos y en el que de alguna otra manera seguramente la disputa va a ser por congresistas individuales que estén abiertos a negociar políticamente y acercarse tanto a un gobierno progresista como un gobierno de nuevas derechas, pero pues con unos costos de transacción bastante altos. ¿Qué tanta posibilidad existe de que matemáticamente el pacto histórico llegue a lograr acuerdos para lograr esos 52 votos en próximos proyectos? Es decir, son 25 del pacto histórico, pero para poder lograr llegar a que se apruebe alguno de los proyectos, como no ha pasado en la mayoría de los proyectos que ha presentado el gobierno Petro, pues puedan pasar. ¿Cómo pinta ahí, por ejemplo, el Partido Liberal? Bueno, realmente si bien el pacto histórico es la principal fuerza en el Senado, 25 votos no alcanzan para nada. Siéndole sincero, el número mágico para tener una mayoría absoluta es 52 votos. Entonces ya empezamos a mirar, ahí ya hay que ver cómo se mueven los liberales, cómo se mueven los conservadores, cómo se mueve la U, que son partidos que han acompañado al actual gobierno, y también cómo se mueve la Alianza Verde, que tiene unas mayorías progresistas, por así decirlo, aunque vamos a ver unas caras muy nuevas, porque varios de los que incondicionales con el gobierno Petro, como Inti Asprilla y Fabián Díaz, se quemaron. Ahora, esto será también muy de la mano del nuevo presidente, de quién sea el presidente, y si es capaz de armar una gran coalición como lo armó Petro en su momento hace 4 años. Pero ya uno no sabe si en un eventual gobierno de Iván Cepeda él va a prestarse para llegar a acuerdos con sectores del Partido Conservador, como sectores de Carlos Andrés Trujillo, que si bien no repitió, no fue elegido porque no decidió no aspirar, tiene sus pupilos ahí, o sus representantes y sus congresistas. Entonces hay que ver, todo depende del nuevo gobierno, pero a ojo, y supongamos que se mantienen las alianzas que hoy priman en el Congreso de la República, o las cuales han estado en los últimos 3 años, y de las cuales gracias el gobierno del presidente Gustavo Petro sacó adelante sus reformas sociales, el pacto puede llegar a unos 45 votos. La derecha, el Centro Democrático, Salvación Nacional, de la mano de Cambio Radical y otros, puede llegar a unos 43, 45, y serán unos 8 o 10 votos los que definan siempre. Serán unos votos independientes, unos votos como el de Jennifer Pedraza, que uno no la ve acompañando una constituyente, pero de pronto una reforma a la salud bien estructurada sí la podría estar acompañando. Es un ejemplo, no es que sea la realidad o que haya grandes certezas sobre eso, pero el voto independiente va a jugar un papel fundamental. Yo creo que pues la posibilidad puede estar abierta, pues aumentan 5 curules en Senado y aumentan más o menos 8, 9 curules, incluso 10 en Cámara, incluso más de 10 creo, si no estoy mal, sí, creo que son entre 39 y 42 las que logran en Cámara, entonces superan por 10, 11, 12 curules el resultado que tuvieron en las elecciones pasadas. Y yo siento que el pacto histórico, pues, ahí va a tener su gran reto. Ahí va a entrar un poco cuál es la concepción de acuerdo nacional que tiene, por ejemplo, Iván Cepeda como candidato presidencial. Y creo que en ese caso, de alguna u otra forma, pues, va a depender de esa capacidad de diálogo, pero también, como te comentaba en la pregunta anterior, del costo de transacción política y al mismo tiempo de también cómo quedan los apoyos repartidos. Yo creo que hay que observar bien cuáles son los grandes nombres que entran a Senado y a Cámara por el Partido Liberal, porque pues hay una renovación muy fuerte, hay candidatos que se queman de grandes estructuras, hay otros que llegan también con mucha fuerza, y siento que en ese caso hay que observar un poco cómo se pueden mover esos apoyos, pero para mí yo siento que puede y es posible que de alguna otra manera, tanto del partido de la U como del Partido Liberal, haya una tendencia y posibilidad a que haya cierto apoyo
como te digo, a través de estas transacciones políticas, pero de algún otro modo pues van a ser apoyos muy frágiles, ¿no? Y siento que pueden ser apoyos que terminan siendo como condicionales, entonces apoyan en un primer momento, pero van a exigir mayor burocracia o van a exigir nuevas condiciones para poder de alguna otra manera seguir manteniendo ese apoyo y eso va a volverse hasta cierto punto insostenible en el tiempo. Igual, yo siento que también va a cambiar un poco el panorama con la llegada del segundo gobierno de izquierda, si Iván Cepeda llega a ganar en primera y en segunda vuelta, porque siento que de alguna otra manera ya hay un reconocimiento implícito de que puede haber un cambio en la política que haga que muchos de esos sectores digan, bueno, ya esto es una realidad, ya no fue solamente un accidente de 4 años, porque pues muchos sectores de estos partidos tradicionales piensan que el gobierno Petro fue un accidente, a mí no me parece que sea un accidente, pero van a pensar en eso, es como ya este gobierno no fue un accidente, ya es una tendencia y ya tenemos que ajustarnos a esa tendencia y eso implica que pueden haber otras vetas de negociación, especialmente, como te digo, bajo el concepto del acuerdo nacional que piensa Iván Cepeda. El tema es si Iván Cepeda piensa ese acuerdo nacional hacia una constituyente o si lo piensa más bien hacia mantener su gobernabilidad y eso va a definir si esos apoyos se vuelven frágiles o si se pueden mantener en el tiempo. Tremendo tema ese de la renovación de nombres, de la gente de vieja data que salió, el hecho de que hay gente nueva, que llegaron muchos influenciadores. Por cierto, le pregunto a Mateo García, ¿cómo ve esa llegada de esa gente nueva? ¿Qué tanta capacidad tiene para gestionar proyectos? Esto va a ir muy de la mano de los presidentes que elijan en las mesas directivas, tanto de plenarias, de Senado y Cámara de Representantes como de comisiones. Si eligen gente inexperta como cuando eligieron a Mezcaf presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se estancó mucho la reforma de la salud, las cosas no van a salir bien. Pero si las mayorías eligen unos congresistas experimentados para que sean ellos los que dirijan por lo menos las 2 primeras legislaturas, las cosas pueden marchar un poco mejor, pero sin duda va a haber una gran renovación. En el Senado de la República, por lo menos 60 de 103 van a ser nuevos, pero eso sí, muchos vienen de Cámara de Representantes. Y Alejandro Chala, de la Fundación Paz y Reconciliación, ¿cómo lo ve? Siento que va a ser complejo. Hay que tener en cuenta que ya hemos tenido experiencia de congresistas influenciadores en este Congreso como J.P. Hernández. Y hasta cierto punto la experiencia no fue tan buena. Siento que de alguna otra manera estos congresistas explotan más la capacidad de generar ruido en la opinión pública y de generar hasta cierto punto narrativas dentro de esa opinión pública, más que traducir eso en proyectos concretos y específicos. Entonces, en ese sentido, yo veo que de alguna otra manera, pues el Congreso también lo están empezando a asumir como una escuela, ¿no? Es como una escuela de formación política y siento que de alguna otra manera incluso no termina siendo eficiente como escuela de formación política porque muchas de estas grandes figuras influenciadoras que terminan en Congresos ni siquiera terminaron integrándose en la lógica legislativa seria, sino que de alguna otra manera lo que hicieron fue utilizar el Congreso como plataforma para poder enviar sus mensajes. Entonces creo que hay un problema de formación política bien importante que se tiene que resolver con los nuevos influenciadores que llegan. Y más que todo porque, claro, pues obvio que nadie llega aprendido al Congreso, aprenderse la ley quinta es una cosa durísima y para eso pues estos congresistas van a tener unos equipos fundamentales de UTLs que se van a encargar de este trabajo, de interpretar para ellos la ley quinta y saber qué se puede y qué no se puede hacer, cómo se puede mover políticamente un proyecto, cómo no, sí, todo este intrínculis administrativo y político del Congreso. Pero a la final yo sí pienso y creo que su capacidad para gestionar proyectos por lo menos van a ser poco propositivos. Yo creo que muchos de estos influenciadores no terminan siendo tan propositivos. Hay algunos que sí, el caso de, por ejemplo, María Fernanda Carrascal, que termina haciéndose famosa por el tema de toda la denuncia que ella hace contra el Grupo Aval y su implicación dentro del movimiento estudiantil en universidades privadas, pues le permite, y siento que en esa misma línea pueden ir, por ejemplo, representantes elegidas como Isabel Vera, que viene del Valle del Cauca, que tienen un origen militante un poquito más claro, pero siento que hay otras figuras como que van a ir al mismo rol y a la misma lógica de JP. Yo siento que Wally finalmente es una gran incógnita en este ejercicio y por ejemplo otros influenciadores de otros bloques políticos también van a ser una gran, como una gran duda, ¿no? Entonces
En este caso, y para cerrar, yo sí siento que va a haber un reto en la formación política y para los partidos, especialmente militantes, como el Centro Democrático y como el Pacto Histórico, es de qué forma y en qué sentido se puede consolidar hasta cierto punto un proceso de formación política que traduzca las grandes discusiones que estos influenciadores generan en la opinión pública dentro de pues, un ejercicio mucho más propositivo y mucho más ligado a una tarea política más concreta. Mateo, le consulto sobre cómo ve específicamente la Cámara de Representantes, cómo quedó. La Cámara fue un reflejo del Senado, por así decirlo. El pacto se va a quedar con unas 40 curules, 28 los liberales, 28 el Centro Democrático, pero aquí ya empiezan a moverse otras alianzas, se mueven unos intereses regionales. La Cámara, como dicen en el Congreso, Cámara es Cámara. Habrá que esperar de esta Cámara de Representantes. Hace 8 años, durante el gobierno Duque, tuvimos una Cámara de Representantes muy independiente que realmente fue clave en el control político. Había unas figuras jóvenes muy buenas, pero en el actual Congreso vemos una Cámara que actuó realmente como un apéndice del Ejecutivo. Entonces es una de las grandes deudas de la Cámara de Representantes, que actúe con más independencia, y hay voces independientes, pero las mayorías no han sido así. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles van a ser los principales retos de este Congreso que viene? Carlos, este Congreso empieza, o va a empezar más bien, con una discusión de Asamblea Nacional Constituyente que va a llegar de la mano de este gobierno. Ahí esa será la primera gran prueba, el primer gran pulso y una de las principales batallas en el Congreso de la República. Todo puede pasar. Como están las mayorías, todo dependerá del que gane la Casa de Nariño y su capacidad de llegar a acuerdos, insisto, y su capacidad de armar una gran coalición. Pero se vienen otros temas. Habrá que poner sobre la mesa una reforma tributaria. También todos insisten en que hay que hacer una reforma de la salud. Entonces, habrá que ver si este Congreso no revive la reforma de la salud. Quedará entonces en manos del siguiente Congreso tramitar una nueva reforma de la salud. También se habla de una reforma a la justicia. Siguen las reformas y habrá que ver si no hay contrarreformas. Pero con las mayorías que tiene el Pacto Histórico hoy, es complejo y difícil que vaya a haber una contrarreforma de las que ya se aprobaron en el actual Congreso, que son la pensional y la laboral. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.